¿Cómo están mis preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? Hoy me siento muy honrada, muy bendecida por poder compartir una porción de la palabra del Señor con ustedes. Vamos a primero orar y poner todo en las manos del Señor y agradecerle por sus misericordias que son nuevas todos los días. Señor Padre Eterno, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de disfrutar de esas nuevas misericordias, Señor. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que tomes el control absoluto y te autorizo, Espíritu Santo, para que tomes control de todas las palabras que salgan de mi boca, que sean las palabras que el Señor nos ha enseñado, que sean palabras de bendición y de sabiduría para el pueblo, y que se haga, Señor, tu voluntad aquí en esta tierra como en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy vamos a poner bastante atención. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Creo que le hicimos un poquito más didáctica, ¿verdad? Con algunos elementos, como está la balanza. Y vamos a escuchar, pongamos bastante atención. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Que nos habla de la escritura en la pared. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos dice en la palabra a través del profeta. La escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus principales, y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía en la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en voz alta que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará a su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre selló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que en el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti selló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.
Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto en trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y a Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es increíble, ¿verdad?, cómo el Señor en su palabra nos trae la verdad para que esa verdad nos haga libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos habla a través de diferentes personajes, ¿verdad?, la historia de muchos reyes en la Biblia, para que nosotros aprendamos la lección. Hoy venimos hablando de Belsasar, de Nabucodonosor, de Daniel, y de esta situación que se presentó de la escritura en la pared. Tenemos que hacer memoria que en el año 597 a.C. los babilonios habían invadido Judá, y cuando invadieron se tomaron todo el tesoro, ¿verdad?, y todos los vasos sagrados, todas las copas sagradas que tenían en el templo, y se las llevaron y las guardaron, ¿verdad? Nabucodonosor las tenía guardadas. Pero en esta palabra nos está diciendo el Señor que Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, se ensoberbeció. Y aparte de eso, invitó a todos los príncipes para que hicieran una fiesta, y bebieron y entraron en una borrachera. En esa borrachera mandó a traer las copas sagradas, ¿verdad?, del Señor, que eran consagradas al Señor, para tomar y beber ahí con sus príncipes, con sus mujeres y sus concubinas. Sabemos que esas fiestas, aunque acá no lo exprese totalmente la palabra, pero sí sabemos por los historiadores que eran fiestas en donde habían orgías y eran un gran desorden lo que había en esas fiestas, ¿verdad? Y cómo tomó y hizo burla Belsasar de lo sagrado, del Padre, del Eterno, y tomó las copas y hizo lo que quería con ellas, y no le importó lo que tenía, el significado sagrado que tenían. Y no solo eso, en medio de esa embriaguez, ¿verdad?, él se sentía ese ímpetu, esa grandeza, ese poderío que él y ese dominio que él tenía
sobre los pueblos y las naciones, ¿verdad? Para los que están a su cargo. Y aparte de eso, la palabra también nos dice que había traído otros ídolos y había lavado otros ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, que no tienen ojo, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y sin embargo los idolatraron. Y no hicieron lo mismo con el Eterno, con el Padre Eterno. No lo reverenciaron, siendo Él el que le daba la vida, siendo Él el Señor de los señores, ¿verdad? Entonces, aquí en este momento, imaginémonos un momento en esa fiesta, en ese jolgorio, en ese bullicio, en esa perversión, en medio de esa maldad, que se presente el Señor, y en aquella pared, dice la palabra, empezó el Señor a escribir. Y cuando el Señor empezó a escribir un mensaje, inmediatamente el rey reaccionó y las personas que estaban a la par de ellos. Imagínense qué impresionante es tener una visión abierta en donde uno ve esa presencia, una mano, ¿verdad? Ya con solo ver una mano ahí probablemente, o una presencia fuera de nuestro mundo carnal, natural, ¿verdad? Sobrenatural, la impresión que tuvo que haber dado. Tanto así que la escritura nos dice y nos narra cuál fue la sensación del rey y cuál fue su respuesta ante esa aparición de estas letras con el dedo del Señor. Dice número 1 que él palideció. Imagínense cuando una persona se ha llevado tremendo susto, que uno dice, bueno, quedó pálido, se le fue la presión al suelo, ¿verdad? Hasta que le agarró una angustia y está blanquitito, ¿verdad? Dice, uno está totalmente pálido. Luego dice que se turbaron sus pensamientos. Él entró una angustia, no sabía qué hacer, si lo que estaba viendo era verdad o era mentira. Probablemente estaba viendo si los demás habían, ¿verdad?, tenido la misma visión. Y se debilitaron sus lomos. Cuando dice se debilitaron sus lomos, es como cuando una persona ya se va a desmayar o se va a descomponer ante una situación, ¿verdad?, que lo impactó en todos sus sentidos, visual, auditivo, en todo lo que lo rodea, tanto así que estaba descompensado, estaba turbado en sus pensamientos, debilitados sus lomos. Me imagino yo que sentía que ya se iba para atrás, ¿verdad? Tanto así que dice que sus rodillas le temblaban, ¿verdad? Como hubiéramos dicho nosotros en nuestro lenguaje, le temblaban las rodillas. Ese era un estado de mucho temor. Es más, diríamos que era un estado de terror. Tanto así, que en medio de todas las reacciones del cuerpo, él también grita. Dice la palabra que grita y pide ayuda. Pero ¿en dónde pide ayuda Belsasar? En medio de su ceguera, en medio de su sordera, en medio de su soberbia. A quien pide ayuda es aquellos sabios adivinos de su reino, que él los tenía ahí justamente para que ellos le aclararan el asunto y para que le dieran la interpretación de aquellas palabras. Sin embargo, ninguno de ellos le pudo dar la interpretación de esas palabras. ¿Por qué? Que es muy importante saber que solo cuando el Señor manda algún mensaje, como en este caso, solo un ungido de aquella persona que está llena del Espíritu Santo, puede interpretar lo que el Señor ha venido a decir. Y también en el versículo 17 nos dice la palabra: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. ¿Por qué? Porque el rey vino y le ofreció cuestiones materiales que para él no eran importantes. Pero antes de esto, cuando Daniel tuvo ese temor y esa angustia y buscó y no encontró quien le interpretara, entonces vino la reina y le dijo, e hizo memoria de que había un varón en el tiempo de Nabucodonosor que le interpretó sus sueños y que fueron certeros, ¿verdad?
que así tal y como los interpretó, esos sueños eran sueños dados por un varón sabio, porque nos dice el versículo 11, en tu reino, esto lo dijo la reina, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Ahí es cuando ya entonces, por consejo de la reina, vienen a Belsasar y manda a llamar a Daniel. Entonces Daniel, que fue traído delante de él, ¿verdad? Él le pregunta, ¿eres tú Daniel? De los hijos de la cautividad. Y Daniel le dice que sí, ¿verdad? Y él le dice, Belsasar, que había oído de Daniel cosas buenas y de que sabía interpretar y que estaba con el espíritu de los dioses, del dios de aquí decía santo, ¿verdad? Entonces él le dice que fueron traídos delante de él todos esos adivinos y astrólogos y sabios, pero no le supieron interpretar lo que decían las letras. Y entonces Daniel respondió, ¿verdad? Y él le dijo, si me puedes interpretar, dice, yo te daré un vestido púrpura, un collar de oro, y que llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti. ¿Por qué? Porque a Daniel no le importaban las cosas materiales. Daniel no estaba en ese momento ahí para recibir pleitesía, ni para recibir gloria, ni para que lo pusieran en una posición que a él no le interesaba. A él lo que le interesaba era a que se cumpliera la voluntad de Dios y se hiciera el mensaje que Dios había determinado llevar al rey y a su pueblo. Y así fue, y así es como debe de ser, ¿verdad? Porque muchas veces, lastimosamente, se ha comercializado con la palabra del Señor. Y la palabra dice que lo que nos han dado por gracia nosotros debemos de dar. Nosotros no podemos venir y hacer negocio con la palabra de Dios. Estaríamos muy mal delante del Señor. Debemos de seguir el ejemplo de Daniel, un siervo primero que podía ser revelada toda esta verdad que Dios quería darle al rey porque tenía una unidad con el Padre, porque era un hombre de oración, porque era un hombre correcto, porque era un hombre humilde. Y aquí la palabra nos está enseñando la templanza, ¿verdad? Y el carácter de Dios en Daniel. Y cómo Daniel viene y habla con esa autoridad y le dice al rey en el versículo 17. Entonces respondió Daniel y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Como decir a uno en lenguaje popular, ahora sí a lo que vinimos. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y escuchemos la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, poder sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Ahí Daniel inmediatamente, como siervo del Altísimo, como siervo del Eterno, vino y trajo a memoria de Belsasar lo que le había ocurrido a su padre. Recuerda la actitud de soberbia que tuvo su padre, que llegó hasta comer hierba
con los asnos monteses, ¿verdad? Y que estuvo en una posición terrible, terrible. Y que en algunos de esos momentos en que él estaba así en esa posición, llegó un momento de lucidez a su vida y reconoció que aquí es un tema importantísimo, que de Dios, que Él tiene todo el dominio y el poder sobre todos los hombres, ¿verdad? Y todo el dominio y el poder, así fue como lo reconoció Nabucodonosor. Por eso es que después el Señor a Nabucodonosor lo restablece otra vez en el reino y lo vuelve a bendecir por su actitud, por la actitud que él tuvo. Más sin embargo, Daniel viene y habla con Belsasar y le dice, y tú su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Se lo está diciendo porque el papá sí lo hizo, pero Belsasar no. Sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinos bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano, ahí es donde viene, donde Daniel le dice una parte muy importante, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Si nosotros vamos atrás en la escritura, vemos como muchas veces Nabucodonosor tuvo sueños, y en aquel momento también buscó a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos de ese lugar, y fue Daniel el que llegó a interpretar sus sueños. Y ahí fue donde Daniel tuvo una posición, ¿verdad?, de confianza de parte de Nabucodonosor, y cómo Nabucodonosor en algunas de las palabras que nos habla el libro de Daniel llega a reconocer que el Dios de Daniel es el Dios de todos. De hecho también él más bien manda esa orden, que todos le den pleitesía y culto al Rey de reyes y Señor de señores, al Dios de Daniel. Cosa que sabiéndolo Belsasar no lo hizo, y probablemente ni le interesaba, porque él estaba en su mundo, en sus cosas, en lo que él quería. Y tuvieron que traerle a memoria, Daniel, lo que pasó con su papá y la actitud de su papá, que fue lo que hizo que Dios le volviera a dar el reino y el poder que tenía. Cosa que no se consiguió con Belsasar. Entonces dice el versículo 24, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Esa era una sentencia sobre la vida de Belsasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nunca se humilló y su corazón nunca honró al Señor, sino que más bien se burló, sino que más bien tomó lo sagrado del eterno de nuestro Señor, y aparte de eso le hizo alabanza a otros dioses. Así que el Señor, cuando le dice Mene, es cuando le dice el Señor acá, tu reino le ha puesto fin. Es como decir, bueno, hasta aquí llegaste. Tu soberbia, tu falta de respeto al Señor, tu falta de humildad, no reconocer al Señor como el verdadero único Dios y Salvador, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó todo lo que tú pensabas que podías seguir adelante, haciendo lo que te daba la gana, ¿verdad? Pero no, el Señor ha hablado, y cuando el Señor habla, el Señor cumple. Así dice también Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Qué duro, ¿verdad? Qué palabra tan dura. Porque aquí vino y fue pesado en balanza. Por ejemplo, en el caso de su padre Nabucodonosor, aunque él incurrió en aquel pecado, el mismo pecado de soberbia,
y de prepotencia, él reconoció, llegó a reconocer en medio de su situación que el Señor Altísimo es el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Sin embargo, Belsasar no, y por eso es que le dice el Señor que ha sido hallado falto en balanza. Y con eso también el Señor le dice, Pérez, en otra de las palabras, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo ya los medos y los persas ya se habían organizado para poder conquistar Babilonia. De hecho, Babilonia estaba en una región donde había un muro, una muralla gigante que parecía súper protegida, grandísima, con mucha fuerza, un poderío, ¿verdad? Sin embargo, ella estaba sentada como en un río. Y ese río venía desde el norte hasta el sur, pasando por debajo de Babilonia, ¿verdad? De esta muralla. Y entonces los medos ya ellos habían medido todo. Aparte de que ya estaba en el proyecto del Señor. Porque aquí dice en el versículo 26 que el Señor le dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí ya se lo está diciendo. Imagínense que no pasó ni tan siquiera la noche, o cuando ya se cumplió esta palabra y llega el rey y le da a Daniel lo que le prometió, ¿verdad? De la vestidura, del collar, del puesto, del tercero en el reino. Y dice la palabra, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuerpo un collar de oro y proclamar que era el tercero del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino de 62 años. O sea, ya el Señor, a través del profeta Daniel y a través de la palabra que había escrito con su dedo, ya había declarado que ese reino iba a ser dado a los medos y a los persas. Y los historiadores nos hablan justamente de que mientras ellos probablemente estaban en ese banquete y aquella fiesta y todo, ya los medos y los persas ya habían fraguado un plan para entrar y desviar el caudal de aquel río y poder entrar a la ciudad y tomarla. Vean cómo lo que Dios dice se cumple y cómo nuestras actitudes pueden traer problemas, ¿verdad? A nuestra vida, cómo traen maldición a nuestra vida. Quería compartirles a través de la escritura cómo el Señor nos habla mucho de la balanza. La balanza aquí, bueno, es una balanza sencillita que traté de hacer para que ejemplificar que todos somos pesados en balanza. Y así fue pesado Belsasar. Aquí tenemos a Belsasar, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner pesado en balanza por el Señor. Aquí lo puso el Señor en balanza. Pero también aquí puso el Señor y lo pesó contra Nabucodonosor, que es su papá. Vamos a ver. Aquí está. Eso es un ejemplo en que nos enseña que él fue falto en el peso espiritual. En cambio, Nabucodonosor, por haberse arrepentido y reconocer al Señor Padre Eterno, entonces él fue hallado, él sí fue hallado con peso espiritual. Por eso se le volvió a restituir su reino. Y tenemos el ejemplo de la balanza. De hecho, yo creo que muchos tal vez se acordarán de que cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿verdad? Los 40 años tal vez para arriba, muchas cosas se pesaban con la balanza. Y para que se pesara con balanza tenía que haber un peso
un peso, ¿verdad?, de un lado y del otro para poder ver que realmente lo que nos estaban poniendo de un ladito era lo que se está diciendo que pesaba. Es decir, que en la balanza lo que tenemos, aparte del peso, es un valor. Si yo pongo en la balanza, qué sé yo, medio kilo de tomates, entonces ese valor es el que me tengo que pagar por ese peso. O si es un kilo, pues por ese kilo, ¿verdad? Y el Señor nos da muchos ejemplos de cómo Él pesa en la balanza. De hecho, el instrumento de la balanza se usaba mucho en esos lugares de Oriente, ¿verdad? Y por eso el Señor también da ese ejemplo a través de la palabra. Cuando el Señor habla de balanza, yo me imagino al Señor Jesús con sus brazos extendidos, Él la justicia aquí en medio de nosotros, y en su mano derecha y en su mano izquierda Él pesa, ¿verdad? Las actitudes del corazón. Porque lo que se pesa en la balanza y lo que pesa el Señor es la actitud y las intenciones del corazón. Vamos a ver y vamos a dejar aquí este ejemplo de Belsasar y de Nabucodonosor, cómo fueron pesados en balanza. Sin embargo, en el caso de Nabucodonosor, el Señor lo perdonó porque él se arrepintió y reconoció quién era Dios. En el caso de Belsasar, hasta ahí llegó su reino y él murió por no reconocer y por y respetar y burlarse de lo sagrado, de lo del Señor. Entonces, lo que vemos en la balanza es que la balanza, a pesar de darnos también el peso, tiene que haber un contrapeso. Siempre tiene que haber un contrapeso. Entonces, en la balanza siempre tiene que ser por comparación. En este caso estamos comparando el peso espiritual de Belsasar con el peso espiritual de Nabucodonosor. Ese es el contrapeso. Él fue falto en peso, fue falto en balanza, ¿verdad? Nosotros conocemos, por ejemplo, la báscula, que la báscula es donde muchas veces nos pesamos, que es un aparato que ya tiene sus rayitas ahí, donde uno se pesa y ya tiene una medida establecida. Pero siempre, ojalá esta idea les pueda quedar en la mente, porque es la imagen que el Señor nos está dando para que nos acordemos que todos en algún momento vamos a ser pesados en la balanza y que muchos personajes en la Biblia han sido pesados. Entonces no solo lo vemos con el profeta Daniel y no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que Jesús nos viene a confirmar y a reafirmar la palabra de que las personas somos pesadas en balanza. ¿Y cómo lo hace el Señor? De hecho, no sé si ustedes han visto en los juzgados o todo lo que tiene que ver con los abogados y jueces, ¿verdad? El símbolo de la balanza. ¿Por qué? Porque lo que busca es un equilibrio. Y de hecho hay muchas figuras legales como la sentencia, el juicio, el sentenciado, el que sentencia o el acusador o el por tanto, que ya la sentencia firme que da el juez para declarar quién es inocente o quién es culpable, ¿verdad? En este caso, la sentencia para Belsasar fue Mene, se acabó, hasta aquí llegó tu reinado, ¿verdad? Y así como él, otros personajes quería compartir con ustedes en los que el Señor pesa en balanza, que nos da a nosotros una luz de cómo el Padre nos lleva, ¿verdad?, a darnos varios ejemplos. Entre ellos está Job. Ustedes se acuerdan que el Señor, andaba Satanás por ahí dando vueltas, ¿verdad?, por toda la tierra, y el Señor le habla y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, hombre temeroso, recto, piadoso. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Pesando en balanza Job, porque él lo hallaba con peso espiritual. Entonces el Señor habló, ahí el Señor pesó. Hay otros casos de personas en las que el Señor pesó, como el ejemplo del rey David.
Nos acordamos del rey David cuando él se quedó en el palacio, ¿verdad? Y aquella mujer hermosa que él vio que se estaba bañando, y entonces él la mandó a llamar, se llegó a ella y tuvo sus relaciones, su intimidad, tuvieron un bebé. Y como después de que él se da cuenta que ella está embarazada, trata de ver cómo arregla el asunto, ¿verdad? Porque ya se había jalado un tortón. Y entonces Urias, que era el esposo de esta mujer, este, de ahí tenía que ir a la guerra. El rey David le dice, ay, Urias lo manda a llamar, como eres un hombre valiente, ¿verdad? Y todo, entonces, de ahí quédate este día con tu mujer para que disfrutes y todo. Y dice la palabra que al final Urias no se fue a tener intimidad con su esposa, sino que se quedó durmiendo ahí a la puerta del palacio. Y ya llegaron a contar a David, y David dice, uy, ay, pero ¿qué pasó, verdad? Aquí. Y entonces viene y llama a Urias y dice, no, pues aquí hay que hacer como, ¿verdad? Un banquete y todo, porque para invitar a Urias, y la cuestión es que Urias va y hasta se emborracha y todo, y va, y esa misma noche, en lugar de ir para su casa, se queda durmiendo en la puerta del palacio. Y entonces dice David, ahora sí que se me complicó el asunto, ¿verdad? Y entonces manda, dice la palabra, manda a uno de sus mensajeros, ¿verdad? Manda Urias a uno de sus reyes, ahí de los que estaban a cargo del ejército, para que viniera y le diera un mensajito de que pusiera a Urias al frente del batallón, donde no había quite que lo mataran, ¿verdad? Y así fue. Y Urias murió. Y entonces cuando Urias murió, le llegó la noticia a David, y David llegó a llamar a Bexabé para que se quedara con él. Y de ahí venía ese bebecito, ¿verdad? Ya ella estaba embarazada. Sin embargo, llega el profeta Natán, y Natán viene y le relata aquella historia a David, en donde, ¿verdad? Había un señor que tenía vacas y ovejas y mucho ganado, y había un hombre muy pobre con solo una corderita, y él quería, pues esa corderita para darle comer al caminante, ¿verdad? Que quería ofrecerle una comida, y que ese hombre llegó, ¿verdad? Y lo despojó, lo mató. Y entonces David estaba indignado, y David decía, no, es increíble. Entonces eh, dicta una sentencia, ¿verdad? El mismo David dictó una sentencia en donde decía, ojalá de que no, que ese merece muerte y cuatro tantos más. Y Natán le dice, ¿ese eres tú? Y aquí hay un punto muy importante. Aquí David cayó en cuenta, y él mismo se quedó, me imagino yo, impresionadísimo, y dijo, he pecado contra el Señor. Inmediatamente reconoció y supo que había cometido un grave error. Supo que en ese momento era pesado en balanza, y fue falto en esa actitud que tuvo David. El que fue pesado en balanza tenía que haber un contrapeso, entonces era David y Urias. En este caso David fue falto en balanza, y se dio una sentencia. Y de hecho el mismo David dio una sentencia, porque Dios, como él vio que reconoció, él lo perdonó. Pero acuérdense que en la casa de David hubo mucha muerte con sus hijos. Y qué interesante, que 4 de sus hijos murieron en diferentes circunstancias muy tristes, muy desagradables, pero esa fue una sentencia, ¿verdad?, que trajo el haber sido falto en balanza. Y sin embargo era un hombre conforme al corazón del Señor, y el Señor lo perdonó, como muchas veces el Señor ha hecho con nosotros. Otro ejemplo está también en cuando María y Aarón murmuraron de Moisés. Entonces, cuando María y Aarón murmuran de Moisés por haber
se casado con una mujer cusita, que no estaban de acuerdo, y aunque ya se había hablado del asunto y realmente no era que estaban diciendo una mentira, el Señor se molestó y digamos así llamó a reunión, ¿verdad? A Moisés, a María y a Aarón, y les hizo ver quién era Moisés y que no tenían que hablar contra el siervo de Dios. Porque probablemente mientras Moisés muchas veces estuvo ahí en unidad con el Señor, tal vez María y Aarón estaban en otras cosas. Entonces el Señor se molestó y el Señor vino otra vez y pesó en balanza. Y halló falta a María. Y pesó a María acá y a Moisés acá. Imagínense ustedes, ¿verdad? Tenía que haber un contrapeso. Ella se arriesgó a hablar mal de Moisés. Y así nos pasa mucho a nosotros. A veces queremos hablar mal de una persona y aunque tengamos razón o es una situación que es cierta, nosotros no tenemos por qué tomar el papel de Dios de jueces y emitir un juicio o una sentencia contra ninguna persona. Porque solo el Señor sabe las intenciones de ese corazón y la actitud que ha tenido esa persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque el Señor viene y nos pesa en balanza. ¿A cuál? Al que habló, al que se quejó, al que está pidiendo que se haga justicia, al que está pidiendo que se le haga un juicio a tal hermano, al que está hablando de tal persona. Entonces primero tenemos que revisar a nosotros, a ver cómo estamos en la balanza, ¿verdad? En contraposición a la persona de la que estamos hablando. Y aunque creamos que estamos muy bien, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque el que pesa en balanza es el Señor. Y a Él nada le es oculto. Él todo lo conoce. Otro ejemplo es el del hijo pródigo. Como Jesús narra, ¿verdad? Todo lo que pasó al hijo pródigo, el pecado en el que cayó, todo el desperdicio que hizo de los bienes, de la herencia que su papá le dio, y cómo sin embargo viene y él reconoce, ¿verdad? Y toma conciencia de que él ha pecado contra su padre y que no merece ser llamado hijo y que va a volver en una condición de total humildad y humillación, reconociendo que ese es su padre y que ha sido falto, ¿verdad? Y eso lo que hizo fue que el Señor lo perdonara y entonces más bien tuviera un peso mayor, ¿verdad? Lo pesó en balanzas, Señor. Y vio que tenía un peso espiritual después de aquella experiencia que pasó tan terrible. Igualmente aquella viuda que fue y dio limosna de lo único que tenía. Y los fariseos llegan y daban de los que les sobraba y tras de eso para que los vieran, ¿verdad? Porque ese era como su afán, que los vieran, que vieran que ellos estaban echando. Entonces ahí el Señor Jesús nos está hablando de la historia de la viuda porque el Señor ahí estaba pesando en balanza. La actitud y las intenciones del corazón de la viuda que dio con amor y de lo único que tenía, y la actitud y las intenciones de los fariseos, que eran unos hipócritas. También el Señor nos habla en Lucas capítulo 7, 36 de Simeón el fariseo y la pecadora. Y como nos dice el Señor que acá en Simeón lo invitó, ¿verdad? Él era un fariseo y el Señor llegó. De hecho es una palabra tan hermosa que quería compartirla, leérselas, aprovechar. Esta palabra está en Lucas capítulo 7 versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando detrás de él y a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies.
y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esa fue la actitud de humillación de esa mujer, de amor, de estar a los pies del maestro. Y vean qué interesante. Aquí viene un juicio, ¿verdad? Que estableciendo Simeón cuando dijo, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Y vino el Señor una vez más y pesó en balanza. Y puso a Simeón y a la mujer pecadora. Y dio una sentencia al Señor y le dijo así. Vamos a ver. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simeón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió, rectamente has juzgado. Vea cómo el Señor está estableciendo ahí un juicio, ¿verdad? Y cómo está estableciendo los elementos para que se juzgue, valga la redundancia, justamente. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. Ahí va la sentencia. No me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.